En la clase anterior estuvimos trabajando con niveles de organización y con conceptos importantes como biodiversidad, evolución, entre otros. Lo último que estuvimos trabajando tenía que ver con clasificación y con una nomenclatura que se llama binomial o binominal, que como habíamos visto tiene que ver con el género y especie que se le da a cada ser vivo. Si avanzamos un poco más, nos vamos a encontrar con una disciplina que se llama taxonomía. La taxonomía es una disciplina que lo que se encarga es de clasificar o categorizar a las especies. Esta es una manera, y la taxonomía lo hace de esta forma justamente. Va agrupando justamente en niveles o en grupos, desde el más amplio hasta el más concreto o el más específico. Por ejemplo, en este caso tenemos al reino animalia, o sea, el reino animal de los animales. Y acá podemos tener un montón de seres vivos, inclusive obviamente que faltan muchísimos más. Tenemos una estrella de mar, serpiente, ardilla, zorro, oso negro y oso pardo. Todos pertenecen al mismo reino. Pero cuando vamos al filo chordata, que es el filo de los cordados, ya nos vamos metiendo en los vertebrados, desaparece la estrella de mar porque ya no pertenece a este filo. Si avanzamos al próximo nivel tenemos la clase mamalia. ¿Qué significa mamalia? Mamíferos. Y acá desapareció la serpiente. Si avanzamos al siguiente nivel tenemos la orden carnívora y si nos ponemos a mirar, desapareció la ardilla. Si avanzamos al próximo nivel tenemos la familia Ursidae que solamente engloba a los osos, por eso también desaparece el zorro. Si vamos al género Ursus, seguimos con el oso pardo y el oso negro, pero cuando le agregamos el nombre de la especie, que es Arctros, solamente nos quedamos con el oso pardo. Si bien el oso negro y oso pardo pertenecen al mismo género, cuando ya agregamos la especie, acá cambia, que era lo mismo que pasaba, como habíamos visto antes, con el lobo y con el perro. Si bien los dos pertenecen al género Canis, en el caso del lobo recuerdan que la especie era Lupus y en el caso del perro la especie era Familiaris. Por otro lado, lo que hace la taxonomía dijimos que era clasificar. Y para eso nosotros tenemos que acá estar muy atentos. Por lo tanto, el que no tenga cuaderno de apuntes en este preciso instante, tiene que ir a buscarlo, pausar el video y así puede continuar. Si ya tienen todo listo, ahora sí arrancamos. Clasificación. Lo primero que tenemos que saber es que a la hora de clasificar hay dominios y hay reinos. Dominios son solamente tres y no nos podemos equivocar ni confundir. Los dominios se llaman arquea, se escribe archaea, pero cuando se pronuncia se dice arquea, como si fuese una Q. El próximo dominio es bacteria y el último dominio es eucaria. Y quiero que acá presten mucha atención. Arqueas. Las arqueas son las bacterias más primitivas y son las que resisten a temperaturas muy altas, a condiciones de sal muy altas. Y se encuentran, por ejemplo, en zonas como los volcanes, en el Mar Muerto. Son las bacterias más antiguas que existen. El dominio es arquea. ¿Cómo se llama el reino donde están estas arqueas, que son estas bacterias primitivas? Se llama arqueobacteria. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no leo archaebacteria, porque no se lee así, se lee arqueobacteria. El próximo dominio es el de las bacterias, que acá sí están las bacterias actuales. Se me ocurre, por ejemplo, neumococo, se me ocurre, por ejemplo, estreptococo, se me ocurre, por ejemplo, lactobacilo, que es una bacteria que está en la leche. Esas bacterias, que pueden ser benéficas o no para el ser humano o para otras especies, pertenecen al reino Eubacteria. Fíjense que hasta acá tenemos dos dominios diferentes, dos reinos diferentes. Bacterias más antiguas, bacterias relativamente nuevas. Cuando hablamos de nuevas estamos hablando más o menos de unos 3 millones de años, 4 millones de años, lo cual no dice, pero eso es un montón de tiempo. Cuando hablamos de tiempos geológicos o en biología, millones de años no significan tanta cantidad de tiempo. Por otro lado, el último dominio se llama eucaria. ¿Por qué? Porque son los organismos que tienen célula eucariota. Entonces acá es un dato para que yo empiece a hacer memoria. Y acá tenemos 4 reinos. Los protistas, que dentro de los protistas vamos a ir viendo de que hay dos tipos de seres vivos. Hay unos que se llaman, déjenme que lo coloque acá, hay unos que son las algas, pero son las algas unicelulares, o sea que solamente tienen una célula,
Estas no son las que nosotros vemos, por ejemplo, en el mar, porque esas algas nosotros a simple vista las vemos. Eso quiere decir que tienen mucho más que una célula. Hay algas unicelulares microscópicas y hay otros organismos que se llaman protozoos. Los protozoos, ¿qué son? Proto significa primitivo, antiguo, viejo. Zoo, animal, igual que cuando hablamos de un zoológico. Por lo tanto, los protistas son animales pequeños, primitivos o antiguos, como ustedes los quieran llamar. ¿Quién más está en el dominio Eukarya? El reino fungi, que seguramente esto sí se lo acuerdan. Y dentro del reino fungi, ¿a quiénes tenemos? A los hongos. Que dentro de hongos, ustedes seguramente lo van a leer en el libro, pero igual lo vamos a aclarar. Dentro de los hongos tenemos varios tipos de hongos, porque están los que tienen sombrero, los que no tienen sombrero. Miren, acá por ejemplo tenemos un hongo que tiene sombrero. Acá tenemos otros tipos de hongos, porque hay hongos que son parásitos. Y acá hay otro tipo de hongo. Por ejemplo, cuando uno deja una fruta y pasa el tiempo, como puede pasar con un tomate, una naranja, una mandarina, uno la deja mucho tiempo y va a empezar a notar que, inclusive el pan, van a empezar a notar que aparecen unas manchitas verdes o blancuzcas. Ese es un tipo de hongo y se llama moho, que también puede llegar a aparecer, por ejemplo, en las paredes de casa cuando hay humedad. Otro tipo de hongo es la levadura. La levadura, esta imagen que ven acá es de un microscopio. La levadura en realidad, la que se usa para hacer el pan, la pizza, es un tipo de hongo también. Es un hongo unicelular, que ahora vamos a ver qué significa eso. Pero a lo que quiero llegar es que dentro de fungi tenemos los hongos de sombrero, otros que no tienen sombrero, pero que en general los conocemos a la mayoría. Por otro lado, dentro del dominio Eukarya tenemos el reino Plantae, el reino de las plantas. No le decimos reino plantas, sino que le decimos Plantae porque ese es el nombre que se va a empezar a usar a partir de ahora. Y por último, dentro del dominio Eukarya tenemos el reino Animalia. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Dónde están los humanos en todo esto si no hay ningún dominio que diga humanos ni ningún reino que diga humanos? ¿Por qué no está esto? Porque los humanos tenemos célula eucariota, o sea que ya se pueden ir dando cuenta que pertenecemos al dominio Eukarya. ¿Y a qué reino pertenecemos? Y Arqueobacteria no puede ser. Eubacteria tampoco somos, pues no somos del dominio bacteria. Un hongo tampoco somos, protista tampoco somos, una planta tampoco somos, y un animal somos. Y algunos acaban de decir, sí, pero no, pero... Biológicamente pertenecemos al reino Animalia, el reino de los animales. O sea que humanos, dominio Eukarya, reino Animalia. Hasta acá espero que me vayan siguiendo. Dominios son 3, reinos 6. Siempre, pero siempre, pero siempre, si el dominio pongo arquea, el reino es arqueobacteria. No puedo elegir otro. Esto no es opcional, uno con flechas lo que me parezca. Cuando el dominio es bacteria, siempre, pero siempre, pero siempre el reino es eubacteria. Cuando el dominio es eukarya, tengo 4 opciones y acá sí tengo que pensar. Puede ser protista, puede ser fungi, puede ser reino plantae o puede ser reino animalia. Pero vamos a avanzar un poco más. Si tenemos que clasificar, hay otras cosas más para clasificar de los seres vivos. Por ejemplo, el tipo de célula, que esto ya lo vimos nosotros. Está el tipo de célula procariota y el tipo de célula eucariota. La procariota era la célula más simple, la más básica, tenía poquitas organelas. La eucariota era más avanzada, más evolucionada, tenía más organelas. Y acá tengo que pensar. Célula procariota solamente la tienen los dominios, arquea y bacteria. O sea que, miren, vamos a volver un poquito más acá atrás. O sea que todos los que pertenecen al dominio Eukarya, que eran el reino, repasemos, protista, fungi, plantae y animalia, tienen célula eucariota. Eso incluye a las plantas, a los hongos, a los animales, a las algas unicelulares. Tipo de célula, entonces, lo único que me tengo que acordar es que la procariota lo tienen las arqueas y las bacterias. O sea que todos los demás tienen eucariota. Reproducción. Si me pide clasificar según su reproducción, tengo 2 opciones. O son asexuales o son sexuales. O sea, o la reproducción es asexual o es sexual. ¿Cuándo es asexual? Cuando interviene un solo individuo. ¿Cuándo es sexual? Cuando intervienen 2 individuos, pero de diferente sexo. Por ejemplo,
Si yo pienso en una bacteria, la bacteria se reproduce asexual. De una bacteria empiezan a surgir otras y otras y otras. Los hongos, les voy tirando data para cuando tengan que clasificar, quiero que se pueda ver todo. Los hongos, que eran el reino fungi, ¿se acuerdan? También tienen reproducción asexual. Las arqueobacterias, que eran del dominio arquea, perdón, tienen reproducción asexual. Los protistas, la mayoría, tienen reproducción asexual. Las plantas, presten atención a esto, si tienen flor y si tienen fruto, tienen reproducción sexual. Por eso es que muchas veces vamos a ver a los famosos polinizadores, como las mariposas, como las abejas, porque tienen reproducción sexual, intervienen dos individuos de diferente sexo. Inclusive si preguntan en casa o si conocen quizás del tema de plantas, van a ver que hay algunas especies en donde hay plantas macho y plantas hembra, se le dicen. Y los animales, hay muchos animales que tienen también reproducción sexual, como por ejemplo se me ocurre el tigre, el ser humano, pero también hay otros que tienen reproducción asexual, como por ejemplo se me ocurre la estrella de mar. O sea que hasta acá tenemos que saber dominios. Tengo 3 opciones. Reinos. Tengo 6 opciones. Tipo de célula, o es procariota o es eucariota. Recuerden que todos los del dominio eucaria tienen tipo de célula eucariota. Eucariota. Reproducción asexual, interviene un solo individuo, y sexual, intervienen 2 individuos de diferente sexo. Pero esto no termina acá y avanzamos un poco más. Número de célula. Unicelulares. ¿Cuántas células tienen estos seres vivos? Como indica su nombre, una. ¿Quiénes tienen una sola célula? Atención acá. Los del dominio arquea, las arqueobacterias. Los del dominio bacteria, las eubacterias. ¿Quiénes tienen una sola célula? Los del reino protista, las algas y los protozoos. Y también los que tienen una sola célula pertenecen al reino fungi, pero particularmente las levaduras, con las que hago el pan, con la que hago, por ejemplo, la cerveza, que también es una levadura, con la que hago la pizza. No todos los hongos, pero puntualmente los hongos que se llaman levadura tienen una sola célula. Dato para hacer la actividad. Pluricelulares, ¿cuántas células tienen? Pluri significa muchos. Tienen muchas células, 2 o más células. ¿A quiénes ponemos acá? Y a todos los otros que no son levaduras, que pertenecen a los hongos, como por ejemplo un champiñón, un moho, como habíamos dicho hace un ratito. Las plantas son pluricelulares, una rosa, un roble, un pino. Los animales son pluricelulares, una estrella de mar, el león, la pantera. Unicelulares, una sola célula, recuérdenlo. Pluricelulares, 2 o más. Acá apareció otro nombre, multicelulares. Más adelante lo vamos a trabajar con detenimiento, pero por ahora vamos a hacer de cuenta que esto no existe. Solo voy a colocar o unicelular o pluricelular. Última clasificación. Nutrición. Tengo 2 opciones acá. O son autótrofos o son heterótrofos. Autótrofos, este tema ya lo habíamos visto, crean su propio alimento. Recuerden esto, son los que crean su alimento. ¿A quiénes incluimos? A las algas, a las plantas, todas toditas, y a algunas bacterias, que algunas bacterias tienen un nombre y se llaman cianobacterias. Si no me dice cianobacteria, entonces quiere decir que es heterótrofa. ¿Cuáles eran los que tenían nutrición heterótrofa? Todos los seres vivos que se alimentan de otro ser vivo. Por ejemplo, se me ocurre los animales. Todos los animales se alimentan de otro ser vivo. Puede ser, por ejemplo, de una planta, de un hongo, de otro animal, de una bacteria, pero se alimentan de otro ser vivo. Por lo tanto, son heterótrofos. Las plantas, todas dijimos que son autótrofas. Y acá empieza un dilema. Profe, ¿y los que son plantas carnívoras? Las plantas carnívoras hacen las dos cosas. Son autótrofas porque igual crean su propio alimento, pero también se pueden alimentar de otros pequeños seres vivos, como por ejemplo una mosca, un mosquito, un gusano. Protistas, algas unicelulares. Esas algas unicelulares son autótrofas porque están dentro de este grupo de algas. Pero los protozoos, que eran esos animales pequeños, primitivos, básicos, son heterótrofos porque justamente como son animales pequeños, primitivos y demás,
como igual que pasa con los animales, se alimentan de otros seres vivos. Arqueobacterias son heterótrofas, también se alimentan de otros seres vivos, de pequeñas partículas. Y las bacterias, el reino Eubacteria, recordemos que solo las cianobacterias son autótrofas, crean su propio alimento, todo el resto son heterótrofas, inclusive las que causan enfermedades. Así que hasta acá tenemos la clasificación. Bueno, como ya estuvimos viendo, tenemos 3 dominios y 6 reinos. Los tenemos por acá, dominios y reinos. Con el primer dominio que nos vamos a meter va a ser con el dominio Eukarya, puntualmente con el reino Plantae. Hagamos un repaso rapidito. Si tenemos que indicar el tipo de célula, pienso, opciones eran procariota o eucariota. Por lo tanto, las plantas pertenecen o tienen el tipo de célula eucariota. Si pensamos en el número de células, teníamos opciones unicelular o pluricelular, porque dijimos que la otra no la vamos a estudiar por ahora. Pienso, y recuerdo lo que la profe me explicó, las plantas eran pluricelulares. Según su nutrición tenía 2 opciones, o son autótrofas o son heterótrofas. En el caso de las plantas son ambas, porque dijimos que las plantas carnívoras pertenecían a las heterótrofas, pero por lo general son todas autótrofas. Y lo último que me queda pensar es la reproducción de las plantas. ¿Las plantas se reproducen asexual o sexualmente? Pienso, y recuerdo lo que también hablamos hace un ratito, las plantas tienen las 2 opciones. Si tienen flor y fruto, se reproducen de manera sexual, pero hay otras que también lo hacen de forma asexual. Lo que tenemos acá es un cuadro muy complejo, pero que ahora vamos a ir entendiéndolo. En este cuadro tenemos 4 grupos de plantas. Las plantas se dividen en 4 grupos, desde las más simples o básicas a las más complejas y evolucionadas. Briófitas. Acá tuve que acortarlo porque no entraba. Se llaman pteridofitas. Fito significa plantas. Gimnospermas y angiospermas. ¿Qué es lo que estamos comparando en este cuadro? ¿Quiénes tienen raíz, tallo y hojas? ¿Quiénes tienen flores? ¿Quiénes tienen semillas? ¿Quiénes tienen frutos? Entonces arrancamos. Las plantas menos evolucionadas, las más básicas, las más simples, briófitas. Acá, por ejemplo, incluimos a los musgos. Si alguno en casa, por ejemplo, tiene algún pasillo, habrán notado que se forma así como una especie de colchoncito verde brillante. Esos son los musgos y pertenecen a este grupo que se llama briófitas. ¿Las briófitas tienen raíz, tallo y hojas? No tienen. ¿Tienen flores? Menos. ¿Tienen semillas? Menos. ¿Tienen frutos? Ni ahí. O sea que estas son tan simples que no tienen nada de todo esto. Sin embargo, tienen algo así como una raíz, que después vamos a ver cómo se llama, algo así como un tallo, algo así como unas hojas y algo así como unas semillas que se llaman esporas. Pero en realidad semillas de verdad reales no son. Raíz, tallo y hojas de verdad tampoco son, por eso ponemos no y obviamente que acá no. Avanzamos al próximo grupo, se llaman las pteridofitas. Las pteridofitas son las del grupo de los helechos. En el libro tienen un hermoso helecho que lo tienen por acá. Inclusive quizás en casa alguno lo tenga. El helecho suele ser de las zonas tropicales, crece enormemente. Pero también acá en Argentina crecen bastante bien. Las pteridofitas, analizamos. Raíz, tallo y hojas, sí tienen. Flores no tienen. Si alguno de hecho tiene un helecho en casa o quizás la abuela o alguien conocido, habrá visto que nunca tienen flores. Semillas tampoco tienen. Tienen algo que se llaman esporas, igual que pasaba con el caso anterior. Y frutos, mucho menos. Pero fíjense que vamos avanzando. Acá ya por lo menos encontramos raíz, tallo y hojas. Si avanzo un poco más, me encuentro con este grupo que se llama gimnospermas. ¿Tienen raíz, tallo y hojas? Sí tienen. ¿Tienen flores? No, pero sí tienen conos. Y acá viene algo interesante. Dentro de este grupo están, por ejemplo, los pinos. Los pinos, ustedes sabrán que tienen lo que nosotros llamamos piñas. En realidad esas piñas se llaman conos. Y si uno se pone a mirar en el pino, van a notar que hay 2 tipos de conos o de piñas. El cono masculino y el cono femenino. Al femenino también se le dice piña, al cono masculino simplemente cono masculino. Eso sería algo así como la flor del pino, aunque de verdad no es una flor,
pero se va pareciendo a lo que sería una flor. Semillas sí tienen los gimnospermas, por ejemplo los pinos, pero frutos no tienen. Angiospermas, ¿a quién tenemos que pensar acá? Por ejemplo, un manzano, un ciruelo. Pienso, si alguno tiene una planta de naranja, una planta de ciruela, de pera, lo que sea. ¿Se van a dar cuenta que raíz, tallo y hojas? Sí tienen. Flores también tienen. Semillas también tienen. Y frutos también tienen. Y si alguno es curioso y se puso a mirar, habrán visto que en el mismo lugar donde se desarrolló la flor, más adelante se desarrolla el fruto, porque esto es lo que sucede en realidad. Y adentro de la flor está escondida la semilla que después termina quedando escondida dentro del fruto. O sea que fíjense cómo pasamos de una planta que prácticamente no tenía ninguna estructura y era muy básica a una planta que ya está súper evolucionada. Ahora, otro dato importante acá, y ustedes lo tienen marcado, acá aparece traqueofitas o plantas vasculares. ¿Qué quiere decir vascular? Que tienen vasos. ¿Qué quiere decir vasos? Tubos. ¿Qué quiere decir que tengan tubos? Quiere decir que tienen así como unas especies de vasos o tubos que son los que transportan sustancias. Ahora, por ejemplo, las briofitas no tienen esos tubos que transportan sustancias, pero estos tres sí tienen esos tubos que transportan sustancias. ¿A qué sustancias me refiero? ¿Vieron cómo pasa con las venas, las arterias, que transportan la sangre con nutrientes, con oxígeno o con dióxido de carbono, con sustancias de desecho? Las plantas no tienen sangre, pero tienen que transportar nutrientes, como por ejemplo el agua, las sales minerales, el oxígeno, y para eso usan estos famosos vasos de conducción. Por eso se llaman plantas vasculares. Tienen tubos en su interior por donde se transportan sustancias. ¿Quiénes son las que tienen estos tubos? Recordamos, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. Las briofitas no tienen vasos de conducción. Ya nos vamos metiendo bastante en el mundo de las plantas y lo último que nos queda saber, por lo menos en esta primera clase, es que las plantas tienen órganos. Dentro de los órganos de las plantas podemos diferenciar las flores, que recordemos que flores solamente tienen las angiospermas. Las gimnospermas no tenían, pero tenían conos, ¿se acuerdan? Las flores son de color llamativo porque tienen que atraer a los polinizadores. Imagínense que si tuvieran colores muy opacos, los polinizadores no se sentirían atraídos, por lo tanto nunca irían. Por eso es que tienen colores vibrantes, porque además los polinizadores como las mariposas y las abejas tienen una visión ultravioleta, o sea que ven los colores mucho más brillantes y llamativos que nosotros. Además, las flores se encuentra dentro de ellas las estructuras que tienen que ver con la reproducción. Por lo tanto, tienen que ver con esa función. También las plantas tienen el tallo, que dentro del tallo es lo que hablábamos hace un ratito. Dentro del tallo van los vasos conductores que transportan las sustancias, sustancias que suben y sustancias que bajan. Por otro lado, tenemos las hojas, que las hojas son de color verde. En las hojas, además de realizarse la fotosíntesis, lo que se produce es en unas estructuras que se llaman estomas, que ustedes las tienen acá. Esto es una mirada microscópica de la hoja. Pero si uno lo observa microscópicamente, en esos estomas ocurre lo que se llama el intercambio gaseoso. ¿Una planta respira? Sí, respira igual que nosotros. ¿Nosotros qué tomamos del aire, el oxígeno o el dióxido de carbono? Suspenso. El oxígeno. Las plantas hacen lo mismo. Las plantas captan el oxígeno y liberan el dióxido de carbono. Por otro lado, ¿qué más tiene una planta? Tiene una raíz, que esa raíz, además de servirle para que la planta se fije al suelo, se aferre al suelo, le permite que además la planta absorba sustancias. Y por otro lado también se pueden acumular sustancias en la raíz y en el tallo, que le sirven como una especie de reserva de depósito. Lo último que tenemos acá son los pelos absorbentes, que son así como estructuras muy parecidas a pelos, son bien ramificadas y le permiten a la planta que entre por ahí el agua y las sales minerales. Que después vamos a ver que esto tiene que ver con un proceso que se llama fotosíntesis, en el cual la planta crea su propio alimento. Así que hasta acá ya sabemos entonces que tenemos 4 grupos de plantas, desde la más primitiva y básica hasta la más evolucionada y compleja. Y ya conocemos también cuáles son los órganos de las plantas. Además, en este video aprendimos a clasificar
a los seres vivos. Así que todo esto se toma nota en apuntes, todo esto se toma nota en apuntes y recordar entonces todas las opciones que tenemos a la hora de clasificar.